Muy bien, pues hoy vamos a hablar un poco de auriculoterapia para hipertensión. Hay muchas formas de abordar este padecimiento. Voy a tratar de hacerlo un poco como dinámico porque recordemos que la auriculoterapia es un microsistema que sirve para diagnóstico y sirve para tratamiento, pero viene desprendido de la medicina tradicional china, o sea, en específico de la acupuntura. Entonces, recordemos que la medicina tradicional china tiene, así como todas las medicinas tradicionales, tienen su propia conceptualización de ciertos padecimientos, tienen sus propios síndromes, sus propias enfermedades, su forma de referirse hacia ciertos padecimientos, que son como muy diferentes, en algunos casos a veces llegan a coincidir un poco, pero no son iguales a la medicina occidental, a la medicina ortodoxa, por así decirlo. En este caso, el término hipertensión, pues es un término acuñado de la medicina alopática. Entonces vamos a tratar como de unificar los criterios, pero esto es primero para que de entrada en el título tenemos dos conceptos un poco separados. Vamos a empezar primero por la descripción, o sea, ¿qué es una hipertensión? Estamos hablando de que es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea la sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo. Aquí nos comenta el párrafo, es una enfermedad crónica, porque tenemos que ser conscientes que nuestra presión arterial constantemente se está modificando. Ahorita que yo estoy hablando con ustedes, que estoy moviendo las manos, se modifica un poco la presión arterial. Entonces, esto tiene que ver más con una cronicidad, o sea, cuando el cuerpo se adapta a una presión, hay una mayor presión en las arterias, pero es una presión arterial sostenida. A eso se refiere con este concepto. Obviamente es sangre arterial, o sea, que sale bombeada después del corazón. Y aquí también viene la parte del sobrepeso y la obesidad, que pueden aumentar la presión arterial. O sea, el hecho de tener un sobrepeso u obesidad puede aumentar la presión. O sea, ustedes imagínense cargar un garrafón de agua de 20 litros todo el día, ¿no? Van a ver si no se agitan. Si les pudieran tomar la presión arterial, van a ver que aumenta la presión arterial. En la misma situación como el sobrepeso y la obesidad también pueden aumentar los niveles de glucosa en sangre, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, lo que dificulta que la sangre fluya por el organismo. Y esto es de forma muy superflua el hecho de que el mantener niveles altos de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre van haciendo cambios histológicos en el endotelio. El endotelio es la parte más interna de los vasos sanguíneos. Entonces empieza a haber cambios estructurales en esta área y se vuelve un ciclo mórbido porque para que haya niveles altos de glucosa, el cuerpo responde con niveles altos de insulina. Y la insulina también hace ciertos fenómenos. En este caso, pues, hacer que se reduzca el espacio que hay en los vasos. O sea, una vasoconstricción. Se hacen más pequeñitos. Esto, a su vez, digo, es un ciclo bastante largo. Se lo estoy aquí platicando de forma muy general, pero se va haciendo como un tipo cochambre. Estos niveles altos en glucosa, colesterol y triglicéridos se van adhiriendo placas de lípidos, además de que el hecho de mantener una insulina alta, constante, empieza a generar que el endotelio se empiece a endurecer. Entonces eso provoca que ya no tenga esta facilidad de que el vaso, si ustedes ven el vaso sanguíneo, que se reduzca una vasoconstricción o que se dilate, una vasodilatación.
Entonces, esta capacidad de distensibilidad que tiene el vaso se va perdiendo. O sea, que dependiendo de lo que hagamos, repito, ahorita, por ejemplo, estoy sentado, tengo una presión arterial estable, pero si de repente yo tengo que moverme, salir, pararme, ir a las escaleras, subir, bajar escaleras, me empiezo a poner en actividad, esta capacidad de distensibilidad de la que le estoy platicando empieza a hacerse presente. O sea, dependiendo de las necesidades que tenga mi cuerpo, si necesita aumentar la presión arterial, va a aumentar o disminuir dependiendo de lo que necesite. Entonces, esta capacidad de la que les estoy hablando la empieza a perder porque se empieza a endurecer. Entonces, cada vez se le hace más difícil hacerse grande o hacerse pequeño. Sumado a lo que les digo de el colesterol y los triglicéridos, que básicamente son lípidos, empiezan a pegarse en las paredes. Ustedes imagínense como un tipo cochambre. Entonces, eso va provocando que, pues, de entrada, ya no tenemos la distensibilidad y segundo, al hacer capas de cochambre, se va reduciendo el espacio del vaso. Esto provoca que la sangre vaya de forma más rápida. Ustedes solamente imaginen una manguera van a regar el jardín o van a limpiar algo y ustedes ponen la manguera con el agua, entonces el agua empieza a salir con un chorro. Pero ¿qué pasa cuando ustedes quieren que ese chorro salga con mayor potencia? Tapan el orificio parcialmente y eso provoca que el agua tenga que pasar de forma más rápida y provoca una presión mayor para que el agua llegue más lejos. Básicamente eso es lo que le pasa a nuestros vasos sanguíneos. Se empieza a reducir la luz del tubo y la sangre tiene que pasar de forma más rápida. Y bueno, pues a nivel mundial se estima que existen más de 1,000 millones de personas con hipertensión, o sea, no es cosa menor. Ya en específico en México se habla de 30 millones y en el IMSS se atienden a 6 millones de personas. Por cierto, esta información que estoy sacando aquí es de la página, disculpen, no lo puse en el pie de página, pero fue sacada de la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde atienden 6 millones de personas que acuden periódicamente a la consulta externa de medicina familiar para tratarla. Entonces, a veces encuentro con tristeza que las personas empiezan a ser como muy... Lo empiezan a manifestar de forma muy tranquila el hecho de decir, bueno, pues tengo hipertensión, pero pues estoy controlado, o sea, no pasa nada. Hacerlo como ya muy cotidiano el hecho de ser una persona hipertensa. Y desafortunadamente cada vez lo veo en personas más jóvenes. Entonces, esto nos va dando... nos va dificultando al personal de salud, nos va dificultando el atender a la persona, porque ya no nada más es una persona que viene con hipertensión, sino como lo vimos ahorita en la diapositiva anterior, esa persona con hipertensión viene con triglicéridos altos, viene con glucosa alta, o sea, ya viene con otras comorbilidades que uno tiene que empezar a moverse. Los tratamientos ya no se pueden... Los tratamientos desafortunadamente se enfocan más en intentar no dañar alguna otra parte. Entonces se vuelve difícil el tratamiento hacia estos pacientes. Entonces no lo tomen, no lo echen en saco roto, o sea, es algo muy importante. Y bueno, ¿qué síntomas es lo que presenta? Pues la mayoría de las personas que padecen de hipertensión arterial no lo saben de entrada, o sea, hay un grupo, como ahorita lo vimos, hay un grupo de personas que pues sí van activamente a la consulta, pero hay otro grupo de personas que desafortunadamente se predice que son muchas, que tienen presión arterial alta y no lo saben, porque no tienen ningún síntoma, pero hay quien puede presentar, o sea, imagínense ustedes, dejemos de hablar de hipertensión. Dolor de cabeza, la parte del intenso puede ser subjetivo, dolor de cabeza, mareo, zumbido de oídos, sensación de ver lucecitas de repente, visión borrosa, dolor en el pecho y o en el área lumbar, tobillos hinchados. No estamos hablando de presión arterial alta. ¿Quién de ustedes que está viendo
esta presentación, tiene uno o varios de estos síntomas. Repito, dolor de cabeza, mareo, zumbido, sensación de ver lucecitas, visión borrosa, dolor de pecho, tobillos hinchados. O ha escuchado a algún familiar que refiere a alguno de estos síntomas. O sea, son síntomas muy genéricos para cualquier otra enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estarnos checando. Siempre les recomiendo a mis pacientes que a nosotros nos enseñan una presión arterial que viene del libro, ¿no? 120/80. Pero ustedes deben de, o si atienden a pacientes, deben de acostumbrarse a comentarles a sus pacientes que deben de tomarse la presión toda una semana, de preferencia en la mañana, a la misma hora, para hacer una media de presión arterial. Porque con frecuencia me encuentro a personas que pues, de entrada no saben cuál es su presión arterial media y son mal diagnosticados. Ejemplo, una persona que llega, una femenina de 20 años, complexión delgada, llega a consulta por algún padecimiento, ¿no? Un tobillo que le duele o una gonalgia. Y entonces pues tú tomas signos vitales y de repente le tomas los signos vitales y te dice, ay, pero es que también vengo me duele la cabeza, me siento un poco mareada, hablando de estos síntomas, ¿no? Me siento un poco mareada, ok, le tomas la presión arterial y tiene 120/80. Y dices, ok, haces tu nota de evolución y le pones bien, está bien, ¿no? Perfecto. Pero cuando ya te metes a preguntarle un poquito más, ¿sabes cuál es tu presión arterial? No. ¿Haces ejercicio? Sí, me dedicaba a hacer ejercicio o hago ejercicio. Regularmente las personas que hacen ejercicio y que tienen ese tipo de complexión tienden a las presiones bajas. Entonces, 120/80 puede ser una hipertensión para esa persona. Entonces, hay que tener cuidado repito, comentarle al paciente que es hacerlo responsable al paciente, responsable de su cuidado, de su salud. Entonces a ver, tómate la presión arterial todos los días a la misma hora, sacas una media y entonces ya sabes cuál es tu presión arterial, ¿no? O a la contra, ¿no? Personas que de repente vienen y me siento muy cansada, siento la cabeza pesada, me vengo mareando y le tomas la presión arterial 120/80 y resulta que esa persona, sus presiones arteriales son 130/90 o 140/90. Entonces, para ellos ese 120/80 es hipotenso. Esa persona tiene la presión baja. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque es muy común encontrar que son mal diagnosticados. Hay que enseñar a los pacientes que tienen que hacer una media. Entonces, en resumen, la hipertensión tiene muchos apellidos. En este caso, la hipertensión arterial sistémica, que es la más general, necesita de componentes, primero, de una vasoconstricción periférica, que era lo que les trataba de poner al principio. O sea, es decir, que los vasos sanguíneos, las arterias que salen después de la aorta, tienen que tener cierta reducción en la luz del vaso, o sea, que estén pequeñas, para que se entienda, que estén reducidas para que se dé el componente de una presión arterial alta. O sea, el flujo sanguíneo está pasando muy rápido. Ajá, es un componente muy importante, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, en medicina tradicional china, la mayoría el padecimiento en general se engloba en el fenómeno de hígado. Se le asocia mucho con el ascenso de yang golpeante del hígado. Esto ya estoy hablando en medicina tradicional china. Se le asocia, pero hay que tener cuidado porque no solamente puede venir de ahí una presión arterial alta. Puede ser conjuntamente por una deficiencia de yin de riñón, puede ser calor en corazón también,
o sea, un flujo sanguíneo con, de forma hiperactiva. Entonces, dependiendo de la presión arterial, perdón, también puede ser por una deficiencia de yang de riñón conjunta con una deficiencia de yang de vaso. O sea, no, estos dos, el riñón y vaso, recordemos que son los principales encargados del manejo de los líquidos corporales. Entonces, al no haber un control de estos líquidos, hay una hipofunción y esto puede provocar que haya un volumen sanguíneo más alto y por ende una hipertensión. Recordemos que el riñón maneja, es el que gobierna el agua. Entonces, si gobierna el agua y no logra controlar un volumen de líquidos corporales, estamos hablando de los yin-ye, no logra controlar el volumen de estos líquidos, puede haber un exceso de sangre, ¿no? Bueno, no se le llamaría un exceso de sangre, pero habría un volumen más alto, hablando en bulimia, y provocaría que la sangre corriera de forma descontrolada, generando a su vez un proceso hipertensivo. Entonces, recordemos que en la medicina tradicional puede venir de muchos lados el problema de una presión arterial alta. Puede venir de vaso por control de líquidos, puede venir de riñón igual por una deficiencia de yang, puede haber una previa deficiencia de yin de riñón también conjunta, una deficiencia de yin en hígado que genera una exuberancia o un falso síndrome de exceso en hígado que al final provoca una presión arterial alta. Ajá. Entonces, ahora vamos a la parte buena de esto. Casi siempre les comento eso es en forma particular, con la experiencia clínica que tengo, que es que el tratamiento con auriculoterapia la mayoría de las veces va enfocado a procesos agudos, o sea, tiene un mayor efecto en procesos agudos que con respecto a procesos crónicos. Entonces, si estamos hablando de que una presión arterial alta es un proceso crónico, como lo vimos en la primera diapositiva, pero una persona hipertensa puede tener agudizaciones. Y eso es muy común, es muy frecuente ahorita estamos a días de entrar, creo que es la siguiente semana, estamos a días de entrar al equinoccio de primavera. Entonces, voy a regresar a la diapositiva. Recordemos qué fenómeno es el que le corresponde al hígado, qué fenómeno, qué estación del año le corresponde al hígado, pues es primavera. Entonces, ahorita estamos en una transición de invierno a primavera y ahorita se va a ver muy frecuentemente patologías que tengan que ver con el exceso, porque el hígado tiende a tener síndromes no siempre, tiende a tener síndromes de exceso o síntomas de exceso. Entonces, muy comúnmente en esta temporada vamos a tener sintomatología relacionada con viento. Podemos tener, derivada de un proceso de ascenso de yang golpeante, podemos tener viento que se genera por un ascenso de yang golpeante, viento que nos puede al final, se puede manifestar en una hemiplegia, en una parálisis facial. Entonces, todos estos síntomas que son de tipo viento los vamos a estar encontrando ahorita en primavera. Entonces, es importante que, por eso ahorita lo estoy englobando mucho al fenómeno hígado. Repito, no es exclusivo el proceso de hipertensión al hígado, pero por las fechas en las que estamos va a ser común que lo encontremos. Entonces, decíamos, ahorita vamos a entrar a la primavera. Ahorita empieza la población empieza a tener estos síntomas de cefaleas no ubicadas o cefaleas en el vértex, ¿no? Porque recordemos que en el vértex de la cabeza tenemos la reunión de los 100 vasos. Entonces,
el mismo síndrome lo dice, el síndrome de ascenso golpeante de Yang. Estamos hablando de una energía Yang. Eso quiere decir que se va a expresar en la parte superior del cuerpo, o sea, en la parte más alta, en este caso el vértex. Entonces las cefaleas tienen que tener ese tipo de cefalea. Recordemos que nosotros la dividimos dependiendo del área, ¿no? Si es parietal, si es frontal, si es occipital, en el vértex, todo eso nos da indicios dependiendo qué órgano o qué víscera está implicada. En el caso del hígado, pues, ya sea por su acoplado, que es la vesícula biliar, en el área parietal, o más predominantemente en el vértex, vamos a tener ahorita, por este proceso que decía de la primavera, vamos a tener agudizaciones. Entonces, esas personas que ya tienen un proceso crónico de hipertensión, en esta temporada pueden tener exacerbaciones, o sea, agudización de su proceso crónico. A eso voy con el tratamiento con auriculoterapia. Hay veces en las que tenemos todas las herramientas para poder atender al paciente, hay veces que no. Entonces, para eso es esta charla. Si estamos hablando de que hay una exuberancia, estamos hablando en la esfera energética, o sea, el yang es algo intangible, entonces tiene que ver más con la energía, con una circulación caótica. Cuando tratemos de ver cómo vamos a abordar esto, tenemos que ver la estructura de la oreja, ¿no? Entonces tenemos en la parte, déjenme pongo tenemos entonces, recordemos que el área del hélix es la parte más exterior, la parte que da hacia afuera, y en este caso, pues esta es la parte más alta de. Entonces, todos los tratamientos que hagamos para la hipertensión en este consejo, que hagamos para procesos hipertensivos o agudizaciones, pues de preferencia tendrían que ser con otras herramientas, en este caso acupuntura, moxibustión, ya de forma más en clínica, en forma, pero para las agudizaciones sí podemos ocupar la oreja de forma eficiente. Recordemos que aquí tenemos el tubérculo del tubérculo auricular, el tubérculo del hélix. Tenemos un punto aquí que de hecho viene referido en la bibliografía como el yang del hígado. También tenemos el ápice de la oreja y tenemos también en la fosa triangular. Recordemos que está la fosa triangular y la dividimos en tres, una línea aquí y otra línea aquí, o sea, la dividimos en tercios para que se entienda. La fosa triangular dividimos en tercio, este sería el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio, que ya lo estaría cubriendo parte del hélix. Entonces, en el segundo tercio, en la parte más alta, fíjense, no es casualidad, en la parte más alta del segundo tercio de la fosa triangular, tenemos un punto que es para hipertensión, para regular la presión arterial. Entonces, estos puntos los vamos a poder utilizar, pero creo yo que, bueno, me ha dado a mí más resultados para, repito, este tipo de agudizaciones, el ocupar sangría en estos puntos, principalmente en el tubérculo auricular y en el ápice, ¿no? Estamos hablando de manifestaciones de calor. También sirve para, digo, haciendo como una acotación leve, para procesos de fiebre. Puedes utilizarlo también. Pero bueno, estamos hablando de hipertensión. Entonces, se pueden sangrar estos puntos, pero es importante que lo hagamos de forma correcta. ¿Qué es de forma correcta? Bueno, primero, haciendo una buena limpieza en el pabellón auricular, porque esta área, al ser mayormente cartílago, tenemos poca biodisponibilidad, por así decirlo, del sistema inmunitario. Entonces, si llegamos a tener una lesión en el pabellón, no significa que no se vaya a curar, sí se va a curar, pero va a tardar un poquito más y es más propenso a que se infecte. Entonces,
no escatimen, hay que darle una buena limpiada con una torunda, poner algún antiséptico, no sé, un microdacin, estericide o sí, alguno de estos para poder limpiar bien el pabellón. Regularmente recomiendo que lo hagan con una lanceta. La bibliografía dice que lo puedes hacer con una aguja de 3 filos, lo puedes hacer hasta con una aguja de acupuntura, con una aguja tricéfala, también lo puedes hacer, y ya, lo puedes hacer básicamente con eso. Yo me acomodo más, creo yo que es mejor con una lanceta, porque tienes regulada la cantidad que vas a profundizar la aguja. O sea, sí tienes un tope para eso. Previamente a la punción también recomiendo que den un ligero masaje. Esto lo pueden hacer en conjunto con la limpieza. O sea, si ya estás limpiando, pues vas a manipular. Pero es importante que vean una congestión sanguínea, o sea, que se enrojezca, un rubor en la zona que van a puncionar. Entonces, dan un masaje enérgico en esta zona, otro masaje enérgico, pues, dependiendo si van a ocupen solamente uno, en el ápice de la oreja. Recordemos también los conceptos de tonificación y dispersión. Entonces, si ustedes están manipulando fuerte, están ejerciendo un efecto de dispersión previo a la sangría. Entonces van a frotar, se va a enrojecer, previamente ya limpiaron obviamente, y hacen la punción. Aquí es recomendable que si van a punzar y van a hacer una sangría como tal, no tapen el orificio, porque he visto muy comúnmente que a la hora de hacen la punción y sale una gotita y luego ponen la torunda. No, la idea es que se descongestionar los canales y los colaterales, es quitar presión sanguínea. Entonces, lo que vamos a hacer, es una buena analogía. Imagínense ustedes una de estas ollas de presión en las que se cose alimentos. Cuando ya tiene mucha presión, empieza a sonar como el taponcito que está en la parte superior. Básicamente lo que van a hacer es quitar ese tapón para que pueda salir la presión. Entonces están liberando los canales, extravasando, por así decirlo, la sangre. Y es importante que pase eso porque de forma patológica, eso es lo que les comentaba hace ratito, cuando ya llega a haber un EBC, un evento cerebral vascular, es porque al haber este movimiento caótico de sangre, este calor o esta exuberancia de yang, llega un punto en el que el vaso no lo soporta y se rompe. Desafortunadamente, pues hay predilección por ciertos vasos a nivel cerebral y pues esto puede llegar a ser fatal. Digo, en el mejor de los casos pues, solamente es una hemiplegia, pero sí puede llegar a ser fatal, o sea, sí puede fallecer el paciente. Entonces, lo que están haciendo es hacerlo en otra área del cuerpo donde no corre peligro el paciente. Entonces, para eso se hacen este tipo de sangrías. Repito, se puede hacer en el ápice de la oreja, en el tubérculo en el tubérculo auricular, y en menor proporción yo lo he hecho en el segundo tercio o en el tercio medio de la fosa triangular. En la parte más superior hay un punto que es para hipertensión. Y a esto ustedes ya le pueden sumar, yo recomendaría 1 o 2 puntos más que tengan que ver con algún otro de los fenómenos, ¿no? O sea, repito, no sé, es una deficiencia de sangre de sangre o de yin de hígado. Ah, ok. Entonces pongo un Valin en el punto de hígado, porque voy a ejercer un estímulo de tonificación, que es un problema más de riñón y de vaso. Ah, ok. Entonces pongo un Valin en riñón y otro Valin en vaso. Pero eso ya es dependiendo de la diferenciación sindromática que hayan hecho con su paciente. Entonces, pues ahí tienen, pueden hacer sangría en ápice, tubérculo y segundo tercio del
de la fosa triangular. Repito, esto es para procesos agudos o agudizaciones de la cronicidad de una hipertensión arterial sistémica. ¿Vale? No sé, tenemos chat, no sé si tengan alguna duda. No, bueno. Me despido. Espero esto les sirva para su práctica. Repito, nada más es una aplicación paliativa. Debemos de saber qué alcance tienen nuestras terapéuticas. Entonces, esto de la sangría en oído es paliativo para que no vaya a generar daño en algún otro lado, esos procesos hipertensivos, y hay que tratarlos de una forma más completa dentro de la consulta. ¿Vale? Entonces me despido, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente seminario.